Tema pues que vamos a tocar esta mañana he denominado la necesidad de la oración perseverante. La necesidad de la oración perseverante. El tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo, ese intervalo que Dios ha establecido como el tiempo de su paciencia para salvación, también es el tiempo divino para juntar a los elegidos. Segunda de Pedro 3:9 afirma: Oh amados, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, los amados, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ese intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo, o más bien en ese intervalo, Dios está desarrollando muchos propósitos, como usted se puede dar cuenta. Propósito de exhibir su paciencia, el propósito de reunir a todos los elegidos, pero también el Señor quiso que ese tiempo que hay entre sus dos venidas sea un tiempo donde su pueblo experimente luchas, tribulaciones, peligros y contrariedades. Eso es lo que estamos viendo en el discurso de Lucas capítulo 17, como el Señor advierte que antes de su venida habría cierto ambiente adverso para los discípulos, el que se incrementaría en adversidad mientras más se acerca el día de la completa manifestación del reino de Dios y de su juicio sobre el pecado. Así que bien harían ubicarse en Lucas 17, que quiero tomar vuelo desde el capítulo anterior. Si el reino de Dios no vendría con advertencia, según el versículo 20, entonces los discípulos necesitarían estar muy alerta y preparados todo el tiempo. El Señor les dice, no vendrá con advertencia. ¿Cómo deberían estar los discípulos? Bueno, alerta siempre. Si en este intervalo iba a haber confusión, pues el versículo 21 dice que muchos dirán, aquí está el reino, o helo allí, o helo aquí. Entonces los discípulos necesitaban de mucha sabiduría para no dejarse llevar por la confusión de dónde estaría el reino o de dónde se manifestaría. Si los discípulos iban a experimentar contrariedades y anhelos insatisfechos todo este tiempo, porque el versículo 22 dice esto: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Si los discípulos iban a experimentar eso, necesitaban entonces de mucha paciencia y fuerza espiritual. Si el tiempo previo a la venida de Jesucristo en poder y gloria final para establecer su reino escatológico iba a estar marcado por falsos anuncios sobre los que se le advierte, no vayáis ni los sigáis, los discípulos iban a necesitar mucho discernimiento para distinguir entre los maestros, los falsos, los verdaderos, y entre los anuncios, los falsos y los verdaderos. Imagínese más cuando el Señor les dice que antes de que su reino completo se establezca, Él iba a ser martirizado. Qué tentación tan grande, ¿no cree? Ver que a quien esperaban que estableciera el reino, antes de eso iba a ser martirizado. Qué tentaciones tan grandes. Según leemos en los versículos 28 al 30, el mundo seguiría su rumbo, intentaría atraer pecaminosamente a uno de los discípulos del Señor, se vivirían días como en los días de Lot o Noé, y se desarrollaría un ambiente seductor, distractor, envolvente. Entonces los discípulos necesitarían un espíritu de piedad y consagración aún mayor. Si los discípulos iban a saber en carne propia lo que es perder la vida para salvarla, con lo doloroso y demandante que esto pueda llegar a ser, los discípulos necesitarían gracia, negación
y mucha fe. Pregunto, ¿cómo entonces harían los discípulos para vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Cómo podrían andar los discípulos en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cómo tener la capacidad de ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado? ¿Cómo andar como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino siendo santos en toda nuestra manera de vivir, así como aquel que nos llamó es santo? Aunque saber que el Señor vendrá por segunda vez tiene la capacidad de mantenernos firmes y trae implicaciones de cómo un creyente piensa, vive, invierte, espera, el Señor también nos dejó una de esas herramientas divinamente dadas para que los creyentes pudiéramos perseverar en la fe, pedir sabiduría, obtener paciencia y fuerza espiritual, para incrementar el discernimiento, para hallar gracia, negación, fe, fortalecer su esperanza, huir de la tentación y confusión, para obtener un espíritu de piedad y consagración mayor. ¿Cuál es? Precisamente la oración. Mire todo lo que necesitamos como discípulos, hermano. A veces he dicho que tenemos 1000 maneras de errar el camino y solo una vía correcta. ¿Cómo vivir, hermanos, en cada época, en cada siglo, sin errar el camino? ¿Cómo tener la suficiente fuerza para perseverar, para seguir al Señor, manteniéndonos vivos en el Señor, mientras esperamos que el Señor venga por segunda vez? Hermanos, para esto, para obtener todas las cosas que necesitamos, el Señor nos dio el medio de la oración. Por eso Lucas 18:1 dice, también, como diciendo, venimos con eso en mente y junto con esa enseñanza, el Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Uno quisiera que todo se encabezara así, ¿verdad? Para uno poder hallar cuál es el sentido de un pasaje. No todos dicen eso, pero aquí el Señor nos dice por qué nos contó la parábola. ¿Por qué? Para enseñarnos la necesidad, no de orar, hermanos. No. Esa lección es de primaria. No, el Señor no iba a tomar a sus discípulos y iba a decir, oiga, ¿ustedes saben que deben orar? No, esa no era la lección. ¿La lección qué era? Orar siempre sin desmayar, sin desfallecer. Con esto el Señor señala, no solo que es necesario orar, por supuesto, eso ya se lo enseñó hace mucho tiempo, como en Lucas 5, 4 o 6, algo así. Ya se lo enseñó a orar. Pero aquí la lección es, amigos, ustedes tienen un terreno grande por recorrer todavía. Los peligros son muchos. Y ustedes deben aferrarse al Señor. Todo lo que tengan, pero una de las herramientas que nos dio es la oración. El Señor enseñó que los discípulos debemos orar siempre y no desmayar en la tarea. Que los discípulos deben hacer de la oración parte de su trabajo cristiano. Es decir, hermanos, que la oración hace parte de lo que es ser cristiano. Que no se fíen en lo que ellos pueden hacer, que no reposen en su personalidad, en la fuerza de su voluntad, en su conocimiento,
en sus victorias pasadas, que no se confíen en sus capacidades para sostener su profesión cristiana. Nadie, dice el apóstol, ha sido soldado a sus propias expensas. Eso quiere decir que nadie milita con sus propios recursos. Nosotros militamos con los recursos que nos da Dios. Solo perseveraremos en el poder de su fuerza. Y solo de Dios viene la fuerza, solo de Él la capacidad para perseverar y no desmayar. Solo de Él vendrá la sabiduría para no extraviar el camino. Así que para enseñarnos la importancia y gran necesidad de la oración, o no solo de la oración, sino de la necesidad de orar siempre y no desmayar, el Señor refiere una parábola. Nuestro amado Salvador quiere estimular una vida de permanente oración en los discípulos y la hace mostrándonos en esta parábola un maravilloso contraste. Así que primero considere el cuadro en extremo pesimista desde el cual esta viuda levantó su petición y cuál fue su resultado. Ese es mi título. Así que espero que lo haya tomado. Considere el cuadro en extremo pesimista desde el cual esta viuda levantó su petición y cuál fue su resultado. Note en general que el Señor nos habla de un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Nos señala a una viuda y a un adversario que obraba injustamente con ella. Esta mujer recibió el rechazo del juez por mucho tiempo y su actitud cada vez molestaba más a este hombre. Déjeme ir brevemente describiéndole el cuadro en extremo pesimista desde el cual esta mujer levantó su petición. Un juez injusto. ¿No es esto grave, hermanos? ¿No es una contradicción? Es como un médico que enferma, un policía que roba, un salvavidas que ahoga, en fin, es una contradicción. Un juez injusto. Juez injusto. ¿Para qué usted va a un juez? Para obtener justicia. Y este hombre era injusto. Pero ahí no termina el cuadro. Mire el cuadro pesimista. El Señor dice que este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lo uno lo desconecta del estándar moral de justicia. No teme a Dios y entonces ¿basado en qué imparte justicia? Bajo su propia voluntad. Y no respetaba a los hombres. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué alguien se haría juez si no le interesa la justicia? ¿Y por qué se haría juez si no le interesan los hombres? Busque otra cosa, ¿verdad? Pero si se pone juez es porque es como el abogado que no le gustan los problemas, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, a mí me gusta una vida tranquila, sin problemas. No, nunca se haga de abogado. Porque el abogado vive ¿de qué? De los problemas de los demás. Muy bien. Pero uno dice, si es como el médico que dice, ay, a mí no me traigan esos enfermos. Un médico que dice que no me traigan esos enfermos. ¿Verdad? Como los de la EPS, ¿verdad? Como algo así, ¿para qué usted está aquí? Pues no, porque por exceso de salud será, ¿verdad? Bueno, pero no me desvíen, hermanos. Hermanos, este individuo malo representaba todo lo contrario. Es un juez injusto. No teme a Dios y no respeta a los hombres. El caso se agrava porque quien va a pedir justicia no es un hombre rico, ni siquiera un hombre, ni siquiera una mujer, sino una viuda. Sabemos que Dios estableció un cuidado especial para ellas desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dijo al pueblo que cuidaran especialmente de las viudas? ¿Por qué? Hermano, porque eran objeto de las más grandes injusticias y peligros allí. Tanto que hasta los líderes religiosos las robaban. Eso lo dice el Señor en Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Hermanos, si los líderes que le enseñaban la palabra las robaban, imagínense a qué estaban expuestas estas mujeres. ¿Quién va a pedir justicia? No un hombre rico, no un hombre, no una mujer, sino una viuda. Ahora, hermanos, dice esto que ella se presentaba ante el juez, lo que quiere decir que esta mujer se presentaba sin ninguna representación que le pueda asegurar al menos hallar algo de justicia. Recuerdo que una mujer, un profeta dijo a una mujer, ¿quieres que hable por ti al rey? Al menos una mujer en desventaja podía encontrar en un hombre una representación. Esta mujer estaba completamente sola. Del otro lado, según usted lee, dice que tenía ella un adversario y este adversario le propinaba la injusticia que prevaleció contra ella por mucho tiempo. Bueno, él sí tenía poder. ¿Cómo demuestra que tenía poder? Pues le pudo propinar alguna injusticia y no había quien ayudara a esta mujer. ¿Todavía ve el cuadro pesimista? Déjeme decirle más. A este cuadro pesimista se le suma que recibió el rechazo del juez por mucho tiempo. No fue una vez y la rechazó, sino que decía que constantemente ella era rechazada, y si alguna esperanza ella tenía de recibir un buen trato, el Señor nos relata que esta mujer, por su insistencia, logró fastidiar al juez. Le colmó la paciencia, se hizo molesta, fastidiosa e incómoda ante el único que le podía ayudar. Usted dice, no le hable así, no le hable, déjelo a que piense, porque usted se vuelve cansón, pues más se endurece, y esta mujer lo logró, lo fastidió, lo ahogó, se le hizo molesta, le colmó la paciencia. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Esta mujer recibió justicia. El cuadro más pesimista que usted puede encontrar. Y porque pidió insistentemente al Señor, halló justicia. Recibió justicia sin un motivo noble, sino por un motivo egoísta. Porque ¿por qué el juez le hizo justicia? Él no dijo, honro la ley, lo que es la ley. No, la ley lo que sea, no. Ni dijo, ay, pobre mujer, mírela. No. El único motivo para hacerle justicia fue egoísta. Como esa viuda me tiene ya, mire, hasta aquí, fastidiado, le haré justicia. Esta mujer rogó perseverantemente por una causa justa a quien estaba lejos de poder ser un alivio. Antes bien, cada vez que insistía alejaba más la posibilidad que este hombre obrara en justicia y que se resintiera más con ella y endureciera su corazón. Aún así dice el Señor, ¿y esta mujer? Halló justicia. De segundo, entonces, considere el cuadro sumamente bendito y glorioso desde el cual los discípulos del Señor levantan sus oraciones y cuál es su resultado. Considere, dije que era un contraste, ¿no? Considere el cuadro sumamente bendito y glorioso. Considere primero el cuadro pesimista, pero ahora considere el cuadro, mire, ni siquiera es optimista, sino sumamente bendito y glorioso, desde el cual los discípulos del Señor levantan sus oraciones. ¿Y cuál es el resultado? Y entonces el Señor, que les mostró ese cuadro bien pesimista a sus discípulos, recuerdo que tenía en mente que enseñarles a ellos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora se voltea a sus discípulos y en el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es como al leer un libro, hermano, usted pasar una hoja vieja, podrida y sucia a una página decorada y con perlas.
Esto no solamente es otra cosa, es lo diametralmente opuesto. Déjeme explicárselo palabra por palabra. El Señor, voy a tomar el versículo 7 y lo voy a explicar palabra por palabra. El Señor dice, ¿y acaso Dios? ¿Y acaso Dios? Los discípulos del Señor tenemos un enorme privilegio y bienaventuranza, y es que cada vez que elevamos nuestras oraciones, se las elevamos a Dios, al Señor mismo, de quien Abraham dijo, el juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Salmo 7:11, Dios es juez justo. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. No solo esto, hermano, no solo piense que a quien oramos los discípulos es a Dios, a que la Biblia llama un juez justo que salva, sino que de él, hermanos, esperamos todo lo bueno y nada malo. Por eso se le llama el divino benefactor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y un momento aquí, ¿cómo se refirió Santiago 1:17 al Señor? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre. Y escuchen muy bien esto. Ese mismo Dios, que es un juez justo, que es el divino benefactor, ese mismo Dios es nuestro Padre. El Padre. Con tanta seguridad y confianza deberíamos orar, pues quien está al otro lado de nuestros clamores es al que el Señor Jesús nos enseñó a llamarle Padre cada vez que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién le clamó la viuda? A un juez injusto. ¿A quién le claman los discípulos? A Dios, nuestro divino benefactor, nuestro juez justo y nuestro Padre. Pero siga adelante. ¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿No hará justicia? El salmista en el Salmo 65, 4 y 5 dice lo siguiente: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Eso quiere decir, hermanos, que su justicia, que antes era nuestra enemiga por cuanto éramos pecadores, su justicia ahora está a nuestro favor. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Ahora su justicia. Y esto por Jesucristo está a nuestro favor. Sabemos, hermanos, que tenemos todas las cosas que pidamos con justicia, es decir, conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No es tan solo un juez, aunque es un juez justo. No solo es nuestro divino benefactor, sino que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Por eso el salmista se regocijaba, como lo dice el Salmo 66:20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista termina el Salmo 144:15. Bienaventurado el pueblo, cuyo Dios es Jehová.
qué estímulo para orar nos dio el Señor. Si aquí terminara el texto, estaríamos satisfechos, ¿no cree? ¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia? Pero sigamos, que el cuadro se embellece tras de cada pincelada. ¿Qué dice el texto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A sus escogidos? Ese pueblo no está nada cerca al caso de una viuda sin representación. Los discípulos del Señor son hijos de Dios, lo que deberíamos ver como un inmenso favor, porque imagínese lo que siente la viuda al ir al juez injusto. No es ni remotamente parecido cuando un hijo le pide algo a su papá. Así que ya el cuadro está inmensamente lejos, un contraste. Pero dice así la Biblia, que en ser hijos de Dios nos deberíamos regocijar. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Deberíamos regocijarnos. Pero, ¿por qué somos hijos de Dios? Efesios 1:5 responde, ¿por qué somos hijos de Dios? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Hoy hay unas personas, han habido, pero hoy, porque hay discípulos suyos que son sus discípulos y se pueden llamar hijos de Dios, porque hay ese tipo de personas en esta tierra. ¿Qué proeza hicieron? Pues debemos decir que ninguna proeza ellos hicieron, sino que ellos ahora son discípulos. Ellos ahora son hijos porque fueron elegidos según el puro afecto de la voluntad de Dios. Así que primero fueron escogidos antes de ser hijos. El ser hijos es solamente el resultado de haber sido escogidos. Así que estos hijos son hijos por adopción, pero esto según el decreto eterno. Ahora piense, estos escogidos no vienen a su padre, aunque ya sería una gran gracia, pero no vienen sin representación. A ellos se les ha dado un sustituto, se les ha dado un mediador, un abogado, se les ha dado un compasivo sumo sacerdote, que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También, gracias a que son elegidos y por eso hijos, Dios les ha concedido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Romanos 8:15. Suficientes razones para que, aprovechando esta enorme comunión con Dios, se acerquen confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero continuemos describiendo este cuadro bienaventurado y glorioso desde el cual los discípulos del Señor levantamos nuestras peticiones. Dice el texto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? ¿Que claman? Ay, mis hermanos. Un hombre que no teme a Dios ni al hombre, el clamor de esta viuda lo único que hizo fue molestarlo. Ay, mis hermanos, pero cuando los hijos vienen a sus padres y piden y claman, yo no estoy seguro si nuestros hijos nos han clamado por algo, pero imagino que es una situación muy, muy engorrosa, ¿no cree? Que nos hayan clamado, Padre mío, y nos hayan dicho después de eso algo. No sé uno qué estaría dispuesto a hacer después de un clamor, ¿verdad? No sé. Bueno, pero en el caso aquí, esta mujer por su clamor molestó al juez. Le colmó la paciencia. Sin embargo, Dios nos ordena que le clamemos. Él lo ordena. Él mira a sus hijos y dice, pídame. Y nos ordena que lo hagamos con fe para recibir, porque lo que Él quiere es darnos cuando pedimos. Si fuera una formalidad, Él dice, pues pidan.
Pero Él quiere darnos. Entonces nos dice, pidan, pero háganlo así para poder dar. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, es Dios quien nos atrae a sí mismo a la oración. Mire, es el juez que pide a los necesitados que vengan a Él para suplir sus necesidades. Es el Padre que insiste a sus hijos a que se le ore, a que se le pida, a que se le busque. Pero considere otra gloria más. A Dios le gusta que sus hijos le oren. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza en que los justos le pidan. Hay cosas que alegran el corazón de Dios, para ponérselo así. Y una de esas cosas que alegran el corazón de Dios es que los rectos oren. Dios se regocija cuando los justos le oran. Es esa voz que el Padre le gusta escuchar. Pienso, hermanos, con vergüenza delante de ustedes, en todas las veces que la oración no ha sido mi gozo, y me avergüenzo, porque sí ha sido el gozo de Dios. Y yo soy el que he sacado el beneficio, y no Dios. Me da vergüenza decirlo aquí frente a ustedes. Que la oración muchas veces no sea mi gozo, pero sea el gozo de Dios. No solo que nos atrae la oración, no solo que le gusta que le oremos, sino que dice el versículo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? No se tardará en responderles. En otras palabras, hermano, que su oído está tan atento y solícito a las oraciones justas de sus hijos, que habiéndolos atraído a Él en oración, se glorifica en responder. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Permítanme usar esta analogía. Hay ciertos radares que son muy finos, que están, hermanos, moviéndose para escuchar cualquier señal. El oído de Dios es un radar que, según el Salmo 34:15, está muy atento al clamor de sus hijos. Donde esté el clamor de sus hijos, allí está la atención de Dios. Que el Señor desea respondernos y ser glorificado en la respuesta, lo dice el Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El mismo Señor nos enseñó en Lucas 11, 5 al 13. Este es largo, así que alcánceme en la lectura. Lucas 11, 5 al 13. Le estoy resaltando lo siguiente. Mire la disposición que Dios tiene para escuchar el clamor de los justos. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, es decir, ¿para qué les contesto? Y yo les digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Hermanos, qué vergüenza no orar después de palabras como estas. Qué bendita esperanza que así fuera, digo, así fuera. El mismo Señor colocando de ejemplo a un hombre pecador. Vea, así no los reciba, porque me gusta que me pidan, aún les daré porque me importunaron. ¿Sí? Pero el Señor es más que eso, porque al Señor le gusta que le pidamos, porque Él quiere darnos. Y el cuadro termina con este monito de oro. ¿Recuerda que esta mujer recibió justicia? Bueno, recibió justicia sin un motivo noble, sino egoísta. En cambio, los discípulos del Señor recibirán justicia por el motivo más noble, es decir, más sublime, más alto y benéfico para ellos. Esta mujer viuda y tratada con desprecio recibió un bien solo por el motivo egoísta del juez. Pero este Padre y Juez benefactor, para nuestro bien, para nuestro verdadero bien y para la gloria bendita del Señor. Con ese pueblo que escogió en su soberana gracia, tiene planes especiales y perfectos, pues dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, sus problemas, sus situaciones demandantes y difíciles, las injusticias de sus adversarios, no solo son usadas por ese Dios paternal y misericordioso, sino por ese juez justo para adelantar nuestro bien. Y esto porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Además, el Señor endulza cada asunto conflictivo que entreguemos en sus manos y nos invitó a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Con estas palabras, hermanos, el Señor estimuló a sus débiles discípulos en ese intervalo de tiempo mientras Él viene a establecer su reino escatológico. En otras palabras, aquí la cosa va a ser dura, pero ustedes no están solos. Ustedes tienen a Dios. Pídanle a Dios y Él les dará. Pero pídanlo perseverantemente y sin desmayar. Piensen en el cuadro pesimista desde el cual una viuda levantó una petición y fue respondida en justicia. Ahora consideren el cuadro bendito y glorioso del cual ustedes o desde el cual ustedes levantan sus peticiones a Dios y miren el resultado. Bien, quiero aplicar esto en 3 asuntos. Lo primero, quiero que considere una exhortación velada que hizo nuestro Señor. Dice una fuerte, pero dice una velada. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Dónde ve la exhortación usted? El Señor no solamente dijo, no hará justicia a los que oran, sino a los que oran ¿cómo? Es decir, perseverantemente. Mire el Señor cómo mete su enseñanza junto con una esperanza. Mis hermanos, el Señor exhorta con estas palabras día y noche. Quiero que entienda que orar día y noche está bien, pero ¿cuál es el énfasis? Ya el Señor lo dijo, que sea perseverante, perseverante. Mis hermanos, queridos de IBR-Suba, no puede ser que teniendo un escenario tan propicio, tan benéfico y glorioso como hijos de Dios, seamos menos perseverantes en nuestros clamores que esa viuda abandonada, sin ninguna garantía para recibir justicia. Esta mujer se levantaría el día del juicio
para avergonzar a los cristianos que no oran con perseverancia. ¿Cuánta gente pasa años yendo y viniendo de los juzgados para poder sacar una pensión, para sacar adelante una demanda? ¿Y no somos completamente negligentes muchos cristianos al no orar sin cesar, pese a todas las garantías que tenemos y aún en contra del deseo y el gozo de Dios? ¿Porque le oremos? Jamás deberíamos ir a la oración con el peso de una carga, sino con el gozo de participar de un privilegio en el mejor escenario posible. La oración debería ser parte de nuestro trabajo cristiano en la tierra, parte de lo que significa ser seguidor de Jesucristo. La oración es una de las dos piernas con las que caminamos, es una de las dos partes de la respiración. Los cristianos nos sentimos halagados cuando nos dicen: esos cristianos sí que estudian la Biblia y gloria a Dios por ello. Pero quisiera también que se dijera: ¿cómo oran esos cristianos? Parece que creen que existe un Dios invisible y que siempre quieren hablar con Él. Yo me avergüenzo, hermanos, por cada día que he podido vivir sin orar, cuando mis oraciones han sido frías y faltas de perseverancia, con todo a mi favor y nada en contra. Puedo rastrear todas mis caídas a mi falta de oración, porque el Señor dijo: velad y orad para no entrar en tentación. Y si he entrado y he caído, ¿por qué es? Por la falta de oración. Puedo rastrear toda mi frialdad, mi incredulidad, mi falta de valor y amor al Señor a la misma causa, mientras que la ayuda de Dios ha estado a una oración de distancia, habiendo yo mismo comprobado una y otra vez que la oración es usada por Dios para darnos lo que necesitamos realmente. Aún así me pregunto: ¿y por qué no oro más? ¿Por qué siempre hay cosas más importantes que hacer? Animémonos, hermanos, con la realidad de clamar a Él día y noche. Nos hace parte de los recursos con los que podremos perseverar en este intervalo de tiempo mientras esperamos al Salvador. Lo segundo, meditemos con algo de pesadumbre en el alma y como una advertencia la queja del Señor en el versículo 8. Esta es la exhortación no velada, esta está explícita. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entiéndase esto en su contexto. Es un dictamen duro, donde yo no quisiera estar representado en esa frase y donde no quisiera que la iglesia estuviera representada en esa frase. El Señor dijo: y cuando yo venga por segunda vez, ¿hallaré ese tipo de fe en la tierra? ¿Cuál tipo de fe? Ese tipo de fe que lo doblega a uno a orar perseverantemente. ¿Hallará el Señor ese tipo de fe? Cuando Él venga, hallará esa fe que presiona a que un pueblo ore perseverantemente hasta que haya justicia. ¿Hallará fe en la tierra? Esa pregunta deja un sinsabor, ¿no le parece? Un sinsabor amargo en los labios, como diciendo: mi Señor se está quejando. ¿Qué percibe en el futuro? Que quizá cuando Él venga, hermanos, según el contexto, muchos estén comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, plantando, edificando. Y cuando el Señor venga, no haya muchos de los que dicen ser discípulos perseverando en oración. Que nos encuentre Él en esas cosas que según el mundo son más importantes que vivir dependiendo de Dios y clamando a Él. ¿Hallará Cristo en su venida ese tipo de fe como el de la viuda? ¿Hallará esa fe que clama? ¿Hallará esa fe que clama día y noche? ¿Hallará esa fe que clama sin desmayar? Mis hermanos, lo digo con mucha pesadumbre en muchas iglesias.
El culto de oración se volvió una papa caliente que nadie quiere coger. En algunas iglesias, el culto de oración es para las viejitas, lo digo con respeto, pero así es. Solamente ancianos. Y ahora se les prohibió a las iglesias, pero bueno, cuando se les dejaba ir, los ancianos son los que mantienen allí. Hay alabanza, haya gritería, haya saltería, haya bobada, allá están todos, pero vaya oración, nadie va a la oración, nadie respalda el culto de oración, son los mismos 5 o 6 personas, bueno, deberían seguir perseverando en el Señor, pero ¿eso qué dice? Que el Señor tenía razón, mientras vaya acercándose la venida del Señor Jesucristo, ¿hallará esa fe? No será común hacer esto. El Señor insistió al menos en 3 ocasiones a sus discípulos a orar incansablemente. Les recuerdo cómo reprendió a los discípulos. Luego que una mujer sirofenicia, Mateo 15:22, fue al Señor y le decía, Señor, sana a mi hija, sana a mi hija. Y ya los discípulos sintieron lo del juez injusto, ¿verdad? Señor, ¿la despedimos? El Señor se volvió y dijo, bueno, después de un tratamiento, no he hallado fe en esta tierra como la de esa mujer. Ni siquiera sus discípulos la tenían, pero esa mujer sí. La segunda vez es en la parábola del juez injusto, donde nos enseña a orar siempre y no desmayar. Y la próxima es en Lucas 11, 5 al 8, que acabamos de leer en parábola. Dios demanda que sus hijos apreciemos sus bendiciones y manifestemos un deseo ferviente para Él. Si la vida del cuerpo se debe buscar con intensidad, no menos la vida del alma y su perseverancia. Hermanos, que nosotros no estemos representados en esa parte pesimista del texto. ¿Hallará fe en la tierra? Alguien dijo sabiamente que usted puede hacer muchas cosas sin haber orado, pero no puede hacer muchas cosas buenas sin haberlo hecho. ¿Activismo? Una iglesia puede ser activista sin oración. Es más, me parece que el activismo en una iglesia lo que está diciendo es, mire lo que podemos hacer sin la ayuda de Dios. Un autor antiguo, no reformado, con una frase del señor Tozer en uno de sus devocionales. Él dice, yo puedo asegurar que si el Espíritu Santo abandonara hoy la mayoría de iglesias, esas iglesias no se darían cuenta. Todo eso que hacen es todo lo que el hombre puede llegar a hacer. Queremos eso para nuestra iglesia, hermano. No podemos hacer buenas cosas sino hasta haber orado. Orar no es perder el tiempo, hermano. Es necesario que oremos perseverantemente y sin desmayar. Hace poco una mujer me preguntó, ustedes son una iglesia que se ve que ora. ¿Cómo ha sido eso? Yo le corregí. Yo le dije, queremos serlo. Hermanos, ¿usted cree que somos una iglesia que ora? Somos niños todavía en la oración. Nunca se compare con otras iglesias, compárese con la Escritura. Queremos ser una iglesia que ora, hermanos. Yo mismo quiero ser un hombre de más oración. Tengo que recordarme este escenario. No soy una viuda, no estoy desamparada. Soy un discípulo del Señor, levantando mis peticiones
en el mejor escenario posible. Y por último, hermanos, quiero que recuerde esto con el fin de orar siempre y no desmayar. Tenga esto allí en su corazón cuando falte fuerza para orar, cuando venga el desánimo o el desmayo en la oración. Recuerde esto. ¿Sabe cómo se abrió el camino para que los hijos de Dios podamos orar? ¿Cómo se abrió el camino para que nuestras oraciones puedan llegar directo al Padre? Recuerde que hubo uno que se presentó solo, sin representante, ante el juez de toda la tierra. Se presentó no como la viuda a la que le hicieron injusticias, sino se presentó como abrazando todas nuestras injusticias. Y esta vez, la justicia inflexible de Dios cayó sobre él y murió. Él fue abandonado. Así él mismo lo sintió en el madero cuando gimió a su padre. El cielo no se abrió para él. Dice la Biblia que el cielo, por decirlo de alguna forma, se cerró y el sol miró para otro lado, porque en la cruz estaba hecho maldición. ¿Para qué, hermanos? Para que extraños, rebeldes y extranjeros fuéramos aceptados por Dios como sus hijos. Y hoy día nos lleva en su pecho, nos lleva en sus clamores, porque dice la Escritura, viviendo siempre para interceder por ellos. El camino ha sido abierto para que pecadores redimidos podamos entrar en su comunión y, entre otras cosas, orar con libertad. Un muy alto precio para abrir un camino fue dado, pero para que lo frecuentemos y no para que lo evitemos. Que el Señor nos haga así una iglesia de oración y nos encuentre con esa fe esperándolo. Oremos.